Sexto, ¿cómo están? Bueno, en este pequeño audio les quiero contar un poquito cómo vamos a trabajar en esta clase. Nosotros la clase anterior estuvimos trabajando con los inmigrantes y hoy vamos a ver estos cambios que se produjeron en la sociedad con la llegada de los mismos, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar es que con la llegada de los inmigrantes a la Argentina provocó un crecimiento demográfico. La mayor parte se concentró en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. El resto de las provincias prácticamente no recibió población extranjera. Otro cambio fue en la estructura demográfica. La inmigración modificó la edad promedio y el sexo de los habitantes argentinos, porque la mayoría de las personas que llegaban eran hombres adultos. Otro cambio en la población fue el crecimiento de la población urbana. Este aumento en la población urbana implicó una serie de transformaciones en las ciudades. La más importante fue el surgimiento de los centros urbanos, de más de 2.000 habitantes que hasta entonces no existían para nada. Otra de las transformaciones en las ciudades fueron los grandes centros urbanos modernos. Esto fue muy claro en la provincia de Buenos Aires, donde se desarrolló un sistema de transporte modernos, tranvías, ferrocarriles, subterráneos, y luego se extendió la iluminación eléctrica. En Rosario, provincia de Santa Fe, la transformación fue radical porque alcanzó el estatus de ciudad recién durante la segunda mitad del siglo XIX, que rápidamente superó a la capital provincial en cantidades de habitantes. Bien, ahora les voy a explicar un poquito acá. Miren, observen estas imágenes, ¿sí? ¿De qué nos pueden hablar estas imágenes? De estas personas. Miren cómo estaban vestidas, observen. Estas imágenes nos hablan de la jerarquía social, ¿sí? Estos cambios en las nuevas clases sociales que fueron surgiendo, como por ejemplo la burguesía, la clase media y la clase obrera, el trabajador, el peón. Entonces, la burguesía estaba formada por las personas más ricas, por supuesto, si ustedes pueden observar cómo están vestidas. Muchos eran terratenientes, empresarios dedicados a la exportación de cereales, banqueros o industriales. Era la clase social dominante y en ese periodo obviamente sus miembros eran los más poderosos y los que lograban controlar el gobierno. Luego estaba la clase media. Miren cómo están vestidos, la clase media. Sus miembros se dedicaban a diferentes ocupaciones. Estaba formada por los pequeños y medianos productores rurales. Ellos tenían sus propias tierras y eran arrendatarios profesionales. Y por último, acá tenemos a la clase obrera, que la clase obrera estaba formada por los trabajadores asalariados del campo y de la ciudad, los que recibían un salario. Bueno, esto es con respecto a los cambios en las jerarquías. ¿Qué tenemos por acá? Esta imagen. Bueno, al haber trabajadores y diferentes clases sociales, miren, diferentes clases sociales, es que empiezan a surgir. ¿Qué empieza a surgir? Los conflictos, por supuesto. La prosperidad no alcanzaba para todos, no alcanzó para todos los miembros de la ciudad. Muchos inmigrantes no pudieron adquirir tierras y debieron trabajar como obreros. Por otra parte, las condiciones de trabajo de la clase obrera eran muy malas. En general, la jornada laboral duraba más de 12 horas y los salarios apenas alcanzaban para pagar la comida y el alquiler de los hogares. Y para empeorar la situación, cada vez había menos trabajo. Entonces, este problema se agravó hacia 1890
y comienza una crisis de desocupación. Obviamente que al generarse esta crisis comienza una tensión y un conflicto con los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que surgen? Surgen las organizaciones obreras de los trabajadores, los gremios, las huelgas. El primer gremio fue fundado en 1878, que fue la Unión Tipográfica, que reunía a los trabajadores de las imprentas. Más tarde se crearon gremios en casi todos los oficios. Ustedes recuerdan que hablábamos de que cuando venían los inmigrantes venían con oficios. Su herramienta de lucha fueron principalmente la huelga, ¿sí? Interrumpir el trabajo hasta que los empresarios resolvieran sus reclamos. Y bueno, entonces, esto fue como, digamos, una introducción. Ustedes pueden seguir ampliando la información con el libro, buscando otras fuentes. Recuerden que cuando investigan y sacan información de otras fuentes, siempre de colocar de dónde sacaron esa información. Y bueno, ¿qué viene después de esto? Vienen las ideologías de las clases obreras, que eso lo vamos a ver más adelante. Comienzan a aparecer estos grupos de anarquistas, socialistas, que lo vamos a ver después. Pero todo esto surge a partir de los conflictos de los trabajadores. Bien, y acá tienen la actividad, ¿sí? Tienen que resolver estas 3 preguntas. Lo primero que tienen que hacer es qué cambios se produjeron en la población argentina como producto de la inmigración masiva. Explica cada uno de ellos. Recuerdan que cuando yo empecé a hablar mencioné 3 cambios en la población. El crecimiento demográfico, la estructura demográfica y la población urbana. Bueno, tienen que explicar cada uno de ellos. ¿Qué entendieron por cada uno de ellos? En el punto número 2 dice realizar un cuadro comparativo con las transformaciones de las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Tienen que realizar un cuadro y comparar la ciudad de Buenos Aires por un lado y Rosario por el otro. ¿Cuáles fueron esos cambios más importantes que se produjeron? Y en el punto 3 menciona y describir cómo estaba formada la jerarquía social. Recuerden que hablamos de la burguesía, la clase media y la clase obrera. Hasta ahí es lo que tienen que hacer por hoy. Les mando un beso y nos estamos viendo en la clase de Zoom, por supuesto, para sacar las dudas. No se olviden de ir anotando las dudas en una hojita o en su libretita anotador. Para cuando tengamos la clase, por supuesto, la pueden compartir con todos. Les mando un beso gigante.